Y vamos a estar leyendo en el capítulo 7. Voy a leerles en la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. Amén, ¿ya lo tienen? En el versículo 11 hay un título que dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Me pueden pasar los clines, por favor? No está por ahí Esmilda. Dice: después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos, gracias Loren, y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al único hijo de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se le acercó al féretro y lo tocó, y los que la llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se le entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundó por toda Judea y por toda la región vecina. Padre, en esta mañana, Señor, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Dios, que tú te mereces. Padre, confesando, Señor, tu señorío, Padre, tu presencia, oh Dios, aquí en este lugar, en este auditorio, en cada hogar donde van a estar viendo esta transmisión, Padre. Ministra, Señor, nuestras vidas, Señor. Ministra, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre. Que haya obediencia, Señor, a la palabra, a la instrucción que tú nos traes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, venimos cancelando, hermanos, cancelemos en el nombre de Jesús toda influencia del enemigo, toda distracción que se quiera dar, es cancelado ahora mismo, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, es tu gloria, Señor, ministrando, es tu presencia, Padre, llenándonos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia que acabamos de leer es un acontecimiento sorprendente que se dio, y es la resurrección de los muertos. En la historia de los evangelios también vemos la resurrección de Jesús y la promesa de que usted y yo resucitemos en la resurrección de los muertos. Amén. Lucas nos comparte la gran compasión y el gran poder manifestado de Jesús para resucitar a los muertos. Jesús es el especialista. Él es un especialista para los milagros, para estar presente en el momento oportuno. Algunas veces podemos decir: es que el Señor se ha olvidado de mí, es que el Padre no se acuerda de mí, ¿por qué me ha dejado solo? ¿Por qué me ha dejado sola? Yo quiero decirle a usted que eso no sucede con nuestro Padre Celestial. Él es oportuno, nunca llega tarde, Él llega en el justo momento. Puedo mencionarle a usted cuando estaba la mujer samaritana en ese pozo. ¿Quién llegó a conversar con ella? Jesús llegó en el momento oportuno. Ella no se percataba o no sabía que iba a llegar el maestro a tener una conversación con ella, y esa conversación vino a transformar su vida. Ella no esperaba que Jesús le dijera: tienes 5 maridos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos sorprende, y cómo esa mujer inmediatamente se fue de ahí posicionada, creyendo en lo que Dios le había dicho, en lo que Jesús le había dicho, y se fue feliz y trajo a mucha gente más a los pies del Señor. Este mensaje lleva como nombre la compasión de Jesús, y yo sé
que cada uno de nosotros hemos visto esa compasión, hemos visto ese favor a nuestro lado. En muchas ocasiones hemos podido percatarnos nosotros mismos: Señor, si no fueras por ti, Señor, ¿qué hubiera hecho yo? Iba cruzando tal calle y instantáneamente algo pasó, Dios me libró de tal situación. Lo hemos vivido, porque lo hemos vivido. Los milagros, vamos a hablar un poquito de los milagros. Los milagros debemos verlos como algo tan natural, algo tan normal en nuestras vidas, en su vida. Desde el momento que confesamos a Cristo, ese es el primer milagro. Alguien llegó, nos predicó y creímos en ese mensaje y le dijimos al Señor: sí, Señor, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados, yo hoy te confieso a ti como el Señor de mi vida. Ahí estamos viendo un milagro. Cambiamos la historia de nuestra vida. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué nos acontece hoy? ¿Dudamos? La duda viene y se apodera de nosotros, la inseguridad, conversaciones que tenemos en nuestra mente. ¿Será que Dios podrá? ¿Será realidad? Yo quiero ver ese milagro. Y es interesante cómo la misma duda viene a sabotearnos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ver una respuesta en nuestra vida. Un milagro, ¿sabes qué dice el diccionario? Es un suceso extraordinario y maravilloso. ¿Qué es un milagro? Y no se puede explicar, porque es el Señor el que está operando ese milagro en su vida. Aquí en la iglesia hemos visto milagros. Podemos hablar de Lucy, ya Lucy testificó cómo Dios hizo un milagro en su vida. Ella ya estaba preparada para una diálisis y de un momento a otro le hicieron los exámenes y ¿qué dijo el doctor? Su riñón se está recuperando. Podemos mencionar también doña Tere Quesada, que estuvo aquí testificando cómo esa bacteria que había en su estómago, cómo los tendones de su hombro se restauraron y como lo mencionó ella, de una manera maravillosa los tendones se unieron. Cosa que cuando hay tendones o ligamentos que se unen no son tan en esa armonía perfecta. Así hace Dios los milagros. Y yo quiero mencionarles a nuestro hermano Pablo. Está en un proceso de recuperación. Y la bacteria que lo atacó a él fue una bacteria que él mismo nos dice, habían 4 personas en esa habitación donde estaba él. 3 fallecieron. Y Pablo está vivo. Porque Dios le plació, no era el tiempo para él y está en el proceso, se está recuperando, pero está en casa, está con su familia, creyendo en que ese milagro es completo en el nombre de Cristo Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Juan 14:12 y se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Les aseguro, prestemos atención, mis amados. Les aseguro que el que crea en mí hará también las obras que yo hago. Poderoso. Y hará otras todavía más grandes porque yo voy al Padre. Les aseguro. Tremenda que es la palabra, es precisa y concisa. Aquí el Señor nos dice, les aseguro, el que crea en mí hará también las obras que yo hago. Estamos nosotros viendo esos milagros. Porque nos dice la palabra, y hará todavía más grandes, porque yo voy al Padre. Y el que está en nosotros es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y si nosotros oramos creyendo, vamos a ver esos milagros. No debemos de permitir al enemigo que venga la duda, que venga la inseguridad a robarse lo que Él nos ha dado a nosotros, lo que nos pertenece a nosotros. Hoy en la mañana escuchaba el devocional de nuestra hermana Leticia en Centinelas y ella mencionaba en su devocional el valle de los huesos secos. Ahí se dio un milagro sobrenatural.
No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa en Ezequiel 37. Cómo el Señor le muestra al profeta, le habla al profeta, le habla a cada tendón que se una y cómo se levantan, cómo cobran vida esos huesos secos. Es poderoso, mis amados hermanos, si usted comprende la autoridad que Dios le ha dado. Si comprendiéramos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, seríamos otro tipo de cristianos. Seríamos hijos de Dios diferentes. No estarían estas sillas vacías. No estaríamos quedándonos en casa por las excusas. No estaríamos lamentándonos tanto. Seríamos más agradecidos. Aprovecharíamos estos tiempos de alabanza, estos tiempos de adoración, los tiempos de la palabra. Cada actividad que se hace en la iglesia, se hace una convocatoria, es para que usted venga, para que usted tenga esa intimidad con Dios, para que usted se le active esa fe. Pero normalmente hay muchas excusas. Una gran multitud seguía a Jesús. Nos lo dice en el versículo 11. Mucha gente presenció la conquista de la muerte. Eso es poderoso, mis amados. Yo nunca he visto o no he orado por alguien que está muerto y que se levante, no sé. Yo creo que sería algo bien interesante. Pero de una u otra manera, Dios nos dio la oportunidad de orar por una persona que había fallecido. Yo recuerdo que en el año antepasado, si no me equivoco, el pastor Rodolfo nos llamó porque en su iglesia habían fallecido 3 jóvenes y nosotros fuimos a apoyarlos a ellos. Y terminando el funeral del tercer joven, el pastor cayó enfermo. Y él estuvo en el quiro, no, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los que fallecen? En la morgue, gracias. Él estuvo en la morgue varios días y la pastora Lucía nada más nos decía: vamos hermanos, vamos a orar. La iglesia nos íbamos a orar a ese lugar y Dios dirigió a la pastora a un costado de ese hospital y ahí llegábamos y clamábamos y clamábamos. Lo que nosotros no sabíamos, por medio de la pandemia no podían entrar a ver al pastor. Nadie sabía de la familia dónde estaba o qué estaba aconteciendo. Simplemente se llegó y se internó ahí. Y de una u otra manera participamos en una resurrección, porque el pastor estuvo varios días en la morgue, ahí con frío, en ese gran frío. Cuando él despertó, lo que nos contaba después es que nada más decía: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde es este lugar? Por medio de la oración de una iglesia que clamó, ese señor, el pastor Rodolfo, se levantó. Dios lo levantó de los muertos. Entonces, de alguna forma participamos en un milagro. Gloria al Señor, Dios es fiel. Así es que solo Lucas nos menciona este acontecimiento en la Biblia. Y en esa misma zona, en ese mismo lugar donde este joven fue resucitado, ahí también el Señor resucitó a la hija de la Sulamita. Así es que ahí es un lugar, o por eso se llegó a ser la zona donde el poder de Dios fue manifestado. Y podemos recordar lo que le aconteció a esta mujer, al hijo de la Sulamita. Ella no estaba pidiendo bebé, como le dijo al profeta cuando el profeta pasó por ahí. Voy a hacerlo así como muy resumido para no extenderme. Ahí ella quedó embarazada y de repente se va el papá con su hijo. Bueno, nace el bebé y todo este asunto. Y el niño se va con el papá al campo a trabajar. El niño le dice al papá: me duele mucho la cabeza. Y el papá lo manda para la casa y ya la Sulamita cuidando a su hijo, me imagino, el niño muere en los brazos de su mamá. Entonces esta mujer, una mujer guerrera, una mujer de fe, no fue una mujer que se puso a lamentarse, se puso a llorar: mi hijo se murió, ¿qué voy a hacer? Y empezó a dar gritos. No, ella fue una mujer estratégica. Inmediatamente que dice: me voy para donde el profeta. Él tiene que resolverme esta situación. Y ella se va para donde el profeta y le dice: ¿acaso yo pedí un hijo? Así es que haga algo por mí y por mi hijo. El profeta se viene y ora por ese niño, y ese niño se levanta. Ese niño es sano.
En ese mismo lugar es donde se da este acontecimiento. Nos dice el versículo 11, mucha gente, vamos a leerlo. Lo acompañaban muchos de sus discípulos a Jesús y una gran multitud. Así es que vemos que no eran todos los discípulos los que iban con él, y una gran multitud iba con Jesús. Y viene luego la otra multitud, que es las personas que venían acompañando al muerto, que iban para el funeral. Muchas personas presenciaron la conquista de la muerte, y muchos buscaban a Jesús por diferentes motivos. A veces nos convertimos o nos volvemos muy interesados. Mucha gente tiene muchas razones por las cuales vienen a la iglesia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la motivación suya para congregarse? ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted busca de Cristo? ¿Qué lo motiva? ¿Será un milagro? Quizás usted puede decir, bueno, de repente hoy vea esa respuesta. Muchas personas siguen a Jesús porque hay un interés más allá. Antes de ser un interés espiritual, hay un interés de por medio. Bueno, acordémonos que a Jesús lo seguían las multitudes. ¿Por qué? Por los panes y los peces. Correcto, porque estaban pensando en ese milagro, pero físico, no en el espiritual. Muchos porque les gustaba la palabra del Señor, lo que Él predicaba, y otros porque decían que era un profeta. Así es que tenemos muchas razones para que nos inspire seguir a Jesús. Y yo en esta mañana, yo quisiera que usted piense, ¿cuál es mi razón? Porque yo estoy en una iglesia. ¿Cuál es mi motivación para venir a la iglesia? Para venir a buscar del Señor. Mis amados y mis amadas, a la iglesia no venimos a ser espectadores. A la iglesia venimos a adorarle a Él en espíritu y en verdad, como se lo dijo Jesús a esa mujer del pozo. Venimos a adorarle a Él, no a ser espectadores. Aquí no hay una pasarela. Aquí el pueblo no viene a ver cómo viene vestida Loren, Diana, Meli, Olga. No, aquí ellas y ellos tenemos que saber que son el instrumento que Dios usa para que ministren la alabanza, para que esa presencia del Señor descienda y nos ministre a todos. Las hermanas, el pueblo, los hermanos que estamos ahí sentados, no venimos a ver cómo viene mi hermano, el que se sentó a la par mía, vestido. No, porque la iglesia no es una pasarela. La iglesia es un templo donde venimos a adorar, donde venimos a aprender la palabra del Señor. Y a la iglesia venimos a adorarle. Que no digan, es que a mí no me gusta el tiempo de la alabanza. Ay, es que es tan aburrido el tiempo de la adoración. No, eso es un error. A la casa del Señor venimos a entregarnos, a celebrar, a hacer fiesta. Así es que nuestra motivación debe ser una motivación de expectativa. Sí, yo voy a adorar al Rey. Gracias, Señor, porque este domingo la casa está abierta, mi iglesia está abierta este domingo, por lo tanto yo voy a la iglesia. Los miércoles, mis amados, los miércoles, ¿cuántos se conectan a la escuela de la familia? Miren, mis hermanos, si ustedes supieran lo que estamos aprendiendo, toda la iglesia debería estar conectada ahí los miércoles. Y déjenme decirle que apenas terminemos este curso, ya vamos a iniciar, si no me equivoco, es el libro número 6. Luego cada uno de ustedes van a recibir esa escuela porque todos tenemos que recibirla. Es algo que no es solo para los que se anotaron, para los primeros. No, mis hermanos. ¿Qué es esa indiferencia? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta falta de interés? Sí, hay ocupaciones. Podemos saber que hay personas que están estudiando, que están en la universidad, pero ¿qué pasa con el resto de la familia? Y muy pocos son los que trabajan los miércoles a las 7 de la noche, que yo me dé cuenta. ¿Por qué despreciamos esos tiempos tan poderosos? ¿Por qué ponemos tantas excusas? Vamos a continuar con el tema.
Adversidades. ¿Quién no tiene adversidades? Todos tenemos adversidades. Así es que debemos de creer, mi Padre es fiel, Él es un Dios compasivo, Él tiene compasión de mí, Él se compadece de mí, así como se compadeció del hijo de esa viuda de Naín, así como resucitó a este otro, al de la... Como ya se me olvidó, Eliseo, gracias amor. Así como Eliseo fue y oró, también hay otro ejemplo interesante y muy bueno. Dorcas, esa mujer, como Pedro fue quien fue y oró por ella. Dorcas era una mujer de esas mujeres que son serviciales, esas mujeres que igual podría ser un hombre, no necesariamente tienen que ser solo mujeres. Ella atendía a las viudas de su comunidad, de su barrio, y se les muere Dorcas. ¿Cómo creen que se sintieron esas mujeres? Esa historia la encontramos en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 9, 36. Así es que ellas se reúnen a velar a su muerta, pero una de ellas, Lidia, nos dicen en el relato, se percata que Pedro está por ahí cerca. Entonces dice, vamos a buscar a Pedro para que ore por ella. Y llegó Pedro, y hay un dato interesante ahí. Pedro dice la palabra que sacó a toda la gente, todo ese montón de viudas que se estaban lamentando porque Dorcas se había muerto. Estoy buscando el libro de Hechos, capítulo 9. En el 36, versículo 36. La resurrección de Dorcas. Así es que llega Pedro a la casa y va a orar y dice en el versículo 40. Vean lo que dice el 39. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Yo me imagino ese grupo de mujeres ahí. Mira, Pedro, mi vestido, el que ando hoy puesto, me lo hizo ella. Y la otra, mi delantal, bueno, cada prenda. Estaban diciéndole a Pedro quién era ella, lo valiosa que era esa mujer, cómo le ayudaba. Entonces Pedro pidió que salieran todos, se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso en pie. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Lo hizo Pedro. Lo podemos hacer nosotros. Lo podemos hacer nosotros porque tenemos esa autoridad. ¿De quién lo aprendió Pedro? Del maestro, de Jesús, claro que sí, porque vio a Jesús lo que hizo con esta viuda de Naín. La compasión de Jesús, en el versículo, vamos nuevamente a Lucas, en el versículo 12 y 13. Quiero leerles, en mis anotaciones tengo la compasión de Jesús, como lo que significa esa palabra. Dice que compasión es ser conmovido interiormente. Es que nuestro ser interior se conmueva. ¿Han sentido ustedes eso alguna vez? Nos conmovemos internamente. Gemir con tierna misericordia, afecto, piedad, empatía. Es el asiento mismo de los afectos del ser humano. Es un movimiento más profundo posible de las emociones. Es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante el mal de los demás. Es que fluya esa empatía por la necesidad del ser humano. Así es que Jesús, Él era un hombre lleno de compasión, un hombre que se dolía con el dolor. Jesús fue conmovido por la muerte. El cuadro de la muerte lo conmovía. El hecho que los hombres mueren fue lo que lo trajo a esta tierra. El Padre lo envió a la tierra
para que Él pasara todo lo que pasó Jesús, para traer libertad a nuestras vidas, para libertarnos a cada uno de nosotros. Dice, en su mente estaba la escena del pecado y de la muerte del ser humano, del hombre, el cual Él asumiría con su propia muerte. Él cargó todo nuestro dolor. Él quiso, porque así lo quiso el Padre, así ya estaba diseñado. Libertad para todos nosotros, libertarnos de las cadenas, libertarnos de la opresión. Y cada uno de nosotros tenemos una historia ya sea actual o ya sea del pasado, de la niñez. Yo me levanté, mis hermanos, en un momento y yo le dije no a esa historia del pasado de mi niñez, porque mi historia era ocultismo. Yo no quería que mis hijos heredaran eso que quiso afectar mi vida. Tomé lo que dice la palabra del Señor. ¿Me costó? Claro que sí me costó. Pero logré someterme al Padre. Me sometí a los procesos. Dios me libertó. ¿Por qué? Porque mis padres hicieron lo mejor posible. Porque no los culpamos a ellos jamás. No tenemos por qué culparnos de nuestra historia, porque usted tiene la autoridad de levantarse. Usted tiene la libertad, la potestad de decirle a su historia, no la repito. Yo le dije al Señor, mis amados, en el tiempo de mi niñez, yo le decía a mi mamá, mamá, yo no quiero un hombre agresor para mi vida. Siendo una niña, mamá, yo no quiero un esposo que me maltrate, yo no quiero un esposo alcohólico. Ese era mi pensamiento. Y cuando vengo a Cristo, ¿cómo nosotros vamos a estarnos haciendo que estamos ciegos, que no vemos? Veamos las realidades, veamos los panoramas y elijamos lo mejor cada uno, lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no puede decir, es que como mi mamá lo hizo, es que como mi papá lo hizo, yo también. No, porque Dios nos ha dado autoridad y usted tiene la autoridad para cambiar su historia. Amén, así es, yo lo creo. Jesús fue conmovido por un corazón quebrantado, el corazón de una madre. Wow. Las lágrimas de esa mamá tocaron a Jesús, porque Jesús no la conocía. Según nos dice en el versículo 11, Jesús venía por una calle con los discípulos y con una gran multitud, y era como una Y, me parece a mí, y por otra calle o ahí al costado venía el carro fúnebre con toda la gente. Esta mujer era una viuda de edad avanzada. Pensemos en esta historia, en lo que nos dice la palabra. Usted en su mente puede ir imaginando, viuda, de edad avanzada, con solamente un hijo, y se le muere. O sea, de pegar gritos. Una crisis completa. Ella quedaba sola, desprotegida, con pocas oportunidades de ganarse el sustento. No tenía quien la cuidara. No había nadie que continuara su linaje. Y para ese tiempo el linaje era importante. Y para este tiempo también. Nuestras generaciones, dice la palabra, que son benditas. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestros pasos, nuestras acciones, a qué le damos lugar. Porque no queremos dañar nuestra generación, queremos marcar nuestras generaciones con algo poderoso, que sigan en Cristo, que nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan los pasos de Cristo y que sean ministros del Señor. Así es que para esta viuda, ¿quién iba a continuar el linaje si era el único hijo? Estaba llena de dolor, sin comprender lo que estaba aconteciendo, lo que ella estaba viviendo. En ella solo había dolor, porque iba a dejar a su único hijo al cementerio y sin esperanza. Y esta era una mujer muy querida de Naín, ya que de igual ella era una mujer llena de compasión, llena de piedad por sus vecinos. Era una persona que la amaban y se preocupaban también por ella. Pero la gente, digamos los familiares,
pero su vínculo, su círculo era el que estaba siendo afectado. Jesús siempre va a estar presente y va a ayudar a quienes le busquemos, a quienes venimos con un corazón sencillo, sincero, y a decirle al Señor: Señor, esta es mi situación, yo necesito una intervención divina. Y yo le digo a usted que Dios lo hace, porque Dios se interesa en todo lo que nosotros vivimos. Jesús tuvo compasión de ella y Él la alentó. Fue el Señor quien le dio ese aliento a este joven. Nuevamente es un hecho asombroso, porque Dios Todopoderoso habló concretamente a una mujer que estaba sufriendo, a una mujer llena de dolor, a una mujer sencilla. Dios está interesado en ti, hombre, mujer. Dios está interesado en lo que a usted le acontece. No se haga usted el de la vista gorda, como decimos popularmente. Dios está interesado incluso en nuestras angustias. Él está interesado. ¿Qué le angustia a usted? ¿Qué está pasando usted en este momento? Es algo que solo usted lo sabe, porque nosotros no andamos preguntándole a usted qué es lo que usted está viviendo. Es lo que usted le presenta al Señor. Venga al Señor a buscar su rostro en su casa, en su habitación, y dígale qué es lo que a usted le angustia, qué es lo que lo lleva a usted a pecar, qué es lo que le lleva a usted a mentir, por ejemplo, qué es lo que lo lleva a usted a tomar lo que no es suyo y podemos decir: ay, es prestado. Eso trae problemas a nuestra vida, a nuestra relación con el Señor. Dios está interesado en todo lo que a nosotros nos acontece. En el versículo 13, eso toca mi corazón. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Wow. Mis amados, mis amadas, es poderoso. El Señor le dice: no llores. No llores. Él ya sabía lo que iba a suceder, pero esa madre no sabía lo que iba a suceder, que iba a haber un milagro, iba a haber la manifestación de Cristo ahí en vivo y a todo color. Él le dice a ella: no llores. Yo me imagino que esta mujer tuvo que haber sentido mucha paz. Tuvo que haber, su corazón tuvo que haber palpitado, o su rostro tuvo que haber cambiado sus facciones cuando el maestro le dice: no llores. Porque hay una humanidad, somos humanos. Y el corazón se nos conmueve cuando algo le sucede a un hijo o a un familiar. Se nos conmueve, se nos estremece. Yo les testificaba a ustedes hace unos días cuando el Señor me dijo: Adrián está bien. Así de suavecito me lo dijo él, y de lindo. Estaba recién operada. Y eso me dio fuerza, eso me dio paz para andar por toda la casa buscando a mis hijos, y todos estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque a veces el mismo enemigo viene a traer angustia, viene a traer esa desesperación a nuestras vidas. Y debemos de confiar en lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos de confiar de que el Señor se preocupa por nuestras vidas. Él quiere que vivamos en esa paz que solamente viene del Padre. Solamente de Él es la paz. Nosotros no podemos encontrar un consuelo en el vecino, un consuelo en no sé en qué persona, o tomándonos una bebida, o ingiriendo algo, alguna pastilla. No, eso no trae consuelo. El consuelo y la paz viene solamente de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que Jesús le dice: no llores. Le dice a la viuda de Naín: ¿estás llorando? ¿Están ustedes llorando? ¿Por qué están llorando?
Si tenemos un Dios que es poderoso, Él puede resolvernos las situaciones, presentándolas claramente delante de Él. No estemos llorando, no estemos sufriendo. Si hay luto en su corazón, dígale: hasta aquí. Hasta aquí llega el dolor, hasta aquí llega la angustia. Porque tenemos un Padre que es todopoderoso. Comprendamos eso, mis amados. Es comprender que sí, Él es un Dios que está dispuesto a manifestar su poder en cada situación, en cada cosa que nos acontece a nosotros. El gran poder de Dios manifestado. En el versículo 14, en el 14 y en el 15, el poder de Jesús para pasar por alto las creencias. Veamos lo que hizo Jesús. Pasó por alto las creencias de quienes, de los discípulos, de los que lo acompañaban, de la gran multitud que lo seguía a Jesús y de la otra gente que venían con el muerto. Así es que Él pasó por alto esas tradiciones, la creencia, porque ellos decían, en ese tiempo decían que el que tocaba a un muerto, ¿cómo quedaba? Impuro, ¿correcto? Y Jesús está tocando un muerto. Imaginémonos: oh, por Dios, es una tragedia, está tocando un muerto. Ahora el maestro va a quedar impuro. Pues Él no le preocupó eso. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad para tocar a la persona impura, para esa persona que se cree que no es aceptable ante los ojos de Dios. El maestro viene, Él viene y nos toca, Él viene y nos sana, viene y restaura nuestras vidas. Eso lo hace el Padre, eso lo hace el Rey. Él restaura en el nombre de Cristo Jesús. Él tenía todo el derecho, tenía toda la potestad de su Padre Dios para romper toda estructura mental. Nosotros mismos a veces nos ponemos esas estructuras y no nos permitimos ir más allá, no nos permitimos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Porque yo sé que Dios te ha prometido cosas a ti, me las ha prometido a mí también. No nos cansemos, estemos perseverando, estemos creyendo en el tiempo de Él. No es en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Jesús no tuvo problema con las creencias religiosas, ya que Él tenía el poder, ¿sabe sobre qué? Sobre la vida y sobre la muerte. Aleluya, gloria al Señor. El poder de Jesús para detener un cortejo fúnebre. Jesús se acercó y tocó al féretro, demostró su autoridad y se detuvieron los hombres, las personas que llevaban aquella caja. Cuando Jesús se acerca, ellos se detuvieron. Y aquí hay un detalle muy interesante, porque fue esencial, mis amados. Notemos esto, fue esencial la disposición de esas personas y la obediencia. Estos hombres fueron obedientes. Cuando Jesús detuvo ese caminar, ellos se detuvieron inmediatamente. ¿Cómo somos a veces? Como gente que estamos en una casa espiritual, como gente que tenemos a Cristo. ¿Es usted obediente a su líder? ¿Acata usted lo que se le está indicando? ¿O está refutando? ¿O está usted en su mente? ¿Pero por qué a mí? Uy, la pastora otra vez está inventando un almuerzo. No, yo ya colaboré. La semana pasada, uy, el pastor con un retiro de líderes. Hermanos, y el retiro de líderes que tuvimos el mes pasado, hubo poca asistencia. Si usted sirve en esta casa, usted debe de estar acá. Porque como lo dijo Maribel, debemos de ser instruidos. Porque si estamos llevando nosotros las columnas de esta casa, tenemos que ser formados, tenemos que recibir instrucción. Así es que el 8 de julio los esperamos a todos. Tiene que ser un caso de extremo que usted diga: no voy a asistir, y nos lo tiene que pasar. Se lo pasa al pastor, me lo pasa a mí, la justificación, a su líder.
Porque aquí vemos un gran milagro. Los que llevaban el féretro para que se diera el milagro, ellos fueron obedientes. Ellos escucharon las indicaciones de Jesús. ¿Lo conocían? No lo conocían. Si ellos iban para un funeral y Jesús les llega ahí al encuentro. Pero en ese momento que se dan esas cantidades de gente, de dos grupos de personas, la mirada de Jesús fue a donde estaba esa mujer angustiada y Él la vio a ella. Bendito sea el nombre del Señor. Él es un Dios de milagros. Queremos ver milagros. Usted quiere ver milagros en su vida. Sea obediente. Busque del Señor. Levantémonos temprano. Busquemos la presencia del Señor. La vigilia. El viernes tuvimos una vigilia. Usted no estuvo aquí. Usted no vino. Yo espero en Dios que en su casa usted haya tenido como mínimo 2 horas de intimidad con Dios. Porque si no venimos a la casa, si no venimos a esos espacios que se están haciendo una vez al mes y no apoyamos, no estamos aquí encendiendo el fuego, echándole leña a ese altar para que encienda y todos recibamos. Oramos por las necesidades de todos, clamamos por el país. Necesitamos al pueblo del Señor, necesitamos al liderazgo. Un ayuno, mis amados hermanos, el ayuno que tuvimos este mes, qué pena decirlo legalmente, qué pena. Pero este ayuno que pasó, habíamos solo 6 personas. ¿Por qué al pueblo de Dios le cuesta venir a la casa a orar un rato? ¿Por qué a los líderes les cuesta sacar un espacio para orar, para apoyar? No venimos a perder el tiempo, venimos a adorar a nuestro Padre, venimos a recibir instrucción por medio de la palabra de Dios. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde están los líderes de esta casa? Buena pregunta, ¿verdad? Apoyemos. Si usted está trabajando o está estudiando, yo digo, bueno, definitivamente no podía estar, pero porque yo necesito hacerme el desayuno del sábado, porque es mi día libre y tengo que hacer el pinto, tengo que hacer los maduros, tengo que hacer el huevito y sentarme y comerme aquello tan delicioso un sábado. Déjeme decirle que ese sábado es un día exclusivo para que todos ayunemos. Y además de eso, al mediodía desayunamos aquí. Entonces, aprovechemos los tiempos. Aprovechemos los tiempos. Es una vez al mes y usted lo puede agendar. El poder de Jesús para resucitar a los muertos fue la orden de la palabra sencilla y autoridad que levantó a ese muerto. Y les voy a leer lo que dice Juan capítulo 5, el versículo 24. Les aseguro, quien presta atención lo que yo digo, el que cree que me envió tiene vida eterna y no se será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. En el pasado estábamos vivos, pero había una muerte espiritual. No nos interesaba, no había un compromiso, pero llegamos a Cristo y tenemos vida, y esa vida en abundancia que nos da el Señor. Así es que caminemos como gente que estamos bien vivos, tanto espiritualmente como físicamente, con energía, con gozo y, como lo mencioné hace un rato, con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, dejando a un lado todas las creencias, tanta locura que hay en la mente del ser humano. Un temor llenó de respeto ese lugar. Es tremendo lo que aquí sucede. Luego se le acercó al féretro, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Habrá una persona, un joven que venga y se me acueste aquí para ilustrar esto. Solo uno, por favor. En 1, 2, 3, ¿quién pasa aquí adelante? Don Carlos. Ay, bella. Don Salvador, muchas gracias. Se me acuesta ahí, don Carlos, por favor, sí. No, ahí acostadito. Acuéstese. Sí, señor. No hay cobija.
Son dos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él es poderoso. ¿Qué les dijo el maestro? Joven, don Salvador y don Carlos, levántate. Levántese, mis amados. Levántate. Le dijo, levántate. Le dijo a ellos. Pero este joven, los de la historia, estaban muertos. Ellos están vivos, gracias al Señor, bendito sea el Señor. Ahora yo le pregunto a usted, mis amados, ¿qué ha muerto espiritualmente en sus vidas? ¿Qué ha muerto en tu vida? ¿Qué ha muerto, mis amados y mis amadas? ¿Qué ha muerto? Porque ahora yo les estoy hablando a ustedes de una muerte espiritual. A veces le damos cabida al letargo, le damos cabida al cansancio, le damos cabida a la pereza y decimos y nos atrevemos a decir, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. ¿Qué están haciendo, mis amados, pueblo del Señor? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Si la palabra en Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hoy es un llamado a tu ser, que usted reflexione, que usted analice qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado, qué estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado, qué estoy haciendo con esa palabra que Dios me dio de abrir las puertas de mi casa. Déjame decirte que para el mes de junio estamos proyectados, si es la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios. Estamos proyectándonos a abrir los hogares nuevamente. Amén, gloria al Señor. ¿Y saben para qué? Para que usted como adulto en Cristo Jesús instruya a sus vecinos, a sus familiares, que usted haga un grupito en su casa. Mis amados, no tienen que ser 20, no tienen que ser 30. Con uno, que usted discipule a una persona, que discipule a 5 personas en su casa. Porque tenemos que revivir, tenemos que despertarnos, tenemos que activarnos, no permitir que una muerte espiritual venga a afectar nuestras vidas, venga a detenernos. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios cuando estemos en su presencia? ¿Qué le vamos a decir al Padre? Yo quiero decirle a usted, si usted está cansado, si usted está cansada, despiértate, revive, porque el Señor vivifica los cuerpos, lo vimos en la vigilia. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Rey. Así es que, joven, a ti te digo, levántate. Wow, eso quebranta el corazón, porque el Señor personalmente les dijo, levántate. Pero vemos la preparación que se dio antes de que ese muerto se levantara. Hubieron personas obedientes, escucharon la indicación, se detuvieron y se dio el milagro. Cuando nosotros no escuchamos, perdemos las bendiciones del Señor. Cuando no acatamos las indicaciones, perdemos las bendiciones del Señor. Porque refutamos, porque nos quejamos, porque no me gusta, porque no se hizo como yo digo. Y déjeme decirle que no es como yo digo, es como Dios dice. Y el Señor es el que da una directriz. Y caminamos sobre esa dirección que nos da el Señor. Entonces no tenemos derecho. Usted sí tiene derecho, mis amados, con todo el respeto y el amor que les tenemos. Usted tiene derecho a manifestarse una sugerencia. Yo recomiendo con palabras que podemos entendernos. Pero eso, es que no me gusta tal cosa. No, por favor, esas son niñerías. Y para que la casa del Señor camine, para que el ministerio avance, tenemos que someternos. Tenemos que ser obedientes. Amén. Y que se quite toda pereza, porque la pereza es muerte espiritual. Eso es tremendo, mis amados. Jesús es la respuesta. La palabra temor se refiere a un temor reverencial que nos está hablando acá en el versículo 16 y 17.
viendo al joven muerto incorporarse y hablar lleno el corazón de ellos con el temor de Dios. Glorificaron a Dios. Imaginémonos también la gran población que estaba glorificando a Dios. Los discípulos que ya lo glorificaban, la gente que los acompañaba y la multitud que venía también con el muerto. Fueron 3 grupos de personas. Ellos glorificaron a Dios. Creyeron que Jesús era un verdadero profeta. Reconocieron que Dios estaba tratando con ellos. Dieron testimonio por todas partes, nos lo dice aquí. Y la fama de Jesús se difundó por toda Judea y por toda la región vecina. Qué tremendo. Fue gente que inmediatamente no le tuvieron que decir, usted le va a servir a Cristo. No, fue gente que el mismo temor, ese respeto hacia el Señor, viendo el milagro que se había dado con el hijo de la viuda, accionaron, testificaron de Cristo inmediatamente. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros que no le predicamos a alguien? ¿Cuánto tiempo no abrimos la boca para decirle a una persona, sabe que Cristo tiene respuesta para su situación? Sabes que en Cristo hay esperanza. Sabe que Él es un Dios compasivo, que tiene cuidado de ti. Y está la otra parte, que es ganarlos para Cristo y decirles así de simple, no hay que adornar nada. ¿Desea usted arrepentirse? ¿Desea usted confesar a Cristo en su corazón? De una vez. Porque ¿cómo son los tiempos? Son difíciles. Y si nos ponemos a adornar para traer gente a los pies de Cristo, imaginémonos. Si se da la oportunidad, pues qué bueno. Pero seamos directos de una vez. Lleguémosle a la persona. Ganemos personas, hablemosle de Cristo, que Cristo salva, que Él liberta, que Él viene a resucitar todo lo que ha muerto en nuestras vidas. No le permita a ustedes como pueblo de Dios, como hijos de Dios, irse secando, irse muriendo. No le den tanta cabida a lo que acontece fuera de. ¿Qué tal el compañero del trabajo, la compañera del trabajo me está molestando? Bendígala y siga usted adelante. Que eso no te detenga. Que eso no te haga salir corriendo de lo que Dios te da a ti. Como familia, caminemos, avancemos, quitemos las excusas, busquemos del Señor cada día mientras haya esperanza. Tenemos vida, hay esperanza. Y como recapitulando, Jesús llegó a Naín, Él iba de paso cuando se dio ese milagro. Mucha gente presenció esa conquista y usted ha visto en sus familias todo lo que Dios ha hecho. Jesús fue movido a compasión. Las lágrimas del corazón de una madre lo tocaron y Él fue conmovido. Y Él dijo, aquí este hombre tiene que levantarse. Igualmente nosotros, que nos levantemos, amados. Levantémonos en el nombre de Jesús, creamos en la palabra, creamos en sus promesas. El gran poder de Dios fue manifestado. ¿Y qué sucedió? La gente se llenó de un temor, de un respeto hacia el Señor. Aquí Dios nos está diciendo, respetemos la casa del Señor. Cuando nos congreguemos, aprovechemos ese tiempo. Es valioso. Este tiempo es poderoso, no todo el mundo puede estar en una congregación, en un auditorio, con la libertad que nosotros tenemos. Y a veces nos comportamos como personas que tenemos restricciones. Y aquí en Costa Rica no hay restricciones para adorar a nuestro Dios. Aquí hay un altar, aquí hay donde usted pueda venir y buscar de su presencia. Qué lindo sería que una familia en algún momento diga, pastor, ¿me presta la iglesia? Unas horas porque voy con mi familia, porque en mi casa hay mucho movimiento, hay interrupciones y queremos tener un tiempo en familia con Dios. ¿Me presta el local 2 horas? Por supuesto, las puertas están abiertas. Quiero tener una vigilia con mi familia.
Nos presta un viernes esta casa, este auditorio. Por supuesto que estamos anuentes. Esta casa debería estar abierta a las 24 horas. Pero cuando cada uno de nosotros aprovechemos los tiempos, los espacios que se nos da, de buscar de su presencia, que el temor del Señor nos lleve a cada uno. Ese temor no de miedo, ese temor no de espanto, este es un temor de respeto, de amar su palabra. Amén. Vamos a pedirle a los ministros que pasen. Se me iba un detalle importantísimo. A todos los que están en las redes, les bendecimos, les cubrimos con la sangre de Cristo, y que sea el Señor vivificando, y ese milagro que usted necesita, usted lo vea en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos y muchas bendiciones.